Bueno, muy buena tarde a todos. Espero que se encuentren muy bien. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, señora. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya habíamos avanzado como en procesos de configuración. Hablamos de los modelos de red y ya pues avanzamos como el análisis de qué sucede en cada capa, que es así como también vienen divididos los módulos. Y hoy voy a tratar como de desarrollar aquí un ejercicio y que avancemos como en lo relacionado también en la capa de transporte, que complementemos porque ya dimos un inicio en las sesiones pasadas y pues ahí también tratar como de cerrar esa temática dentro de lo que nosotros tenemos. Listo, entonces ya habíamos hablado del encabezado IP, de cómo se dividen los paquetes, de cómo se, mm, se generan las tramas, cómo se etiquetan esos paquetes, la codificación, la decodificación. Y yo les había recomendado que hicieran como la lectura del módulo 5, que era todo lo de medios eh, cableados y no cableados, que era un poquito más teórico. ¿Listo? En el caso, por ejemplo, pues de los que son instructores, en ese módulo 5 que ya pues cerramos, eh, sí se hace como, o se puede hacer como una práctica de llevar, si estamos en una clase presencial o si yo estoy en una sesión virtual, de mostrarle de pronto los cables para que el estudiante lo conozca. Si estoy en una práctica presencial, incluso puedo hacer un ejercicio del ponchado del cable, demostrar el código de colores, demostrar los conectores de fibra. Si ya tengo en mi entorno un poco más de equipamiento, pues ya mostrar cómo es, cómo funciona la fusionadora de fibras. ¿Listo? Entonces, eso nos permite hacer como ese ejercicio no sea únicamente teórico, sino que el estudiante conozca un poquito más, a pesar de que, eh, digamos que el CCNA no es enfocado a que un estudiante haga una cometida o tire un cable o haga un tendido como tal, sino que ya es más enfocado pues hacia la gestión. Eso ese módulo de la capa física. ¿Listo? A pesar de todo lo que vemos allí. Y ya en la capa del enlace de datos, entonces aquí volvemos a hablar de toda la codificación, los procesos de codificación, el encabezado y demás. Vamos a revisarlo aquí y complementar con un ejercicio. ¿Listo? Entonces, miren que aquí teníamos como unas subcapas de control de los enlaces lógicos y el control de acceso al medio, que son las direcciones físicas y las direcciones IP. Entonces allí tenemos pues la subcapa de las direcciones MAC, que es toda la parte de la encapsulación de los datos y el control de acceso al medio, y la subcapa de los enlaces lógicos, que es para ya hacer la gestión hacia la capa de red también. Entonces, ¿qué nos da esa como esa capa 2, que es la capa de enlace? Entonces, acepta las tramas, que ya hablamos de que se dividen los paquetes, se etiquetan, se le agrega toda la información. Entonces, para que pueda viajar, desencapsula esa trama para ver qué es exactamente lo que viaja, vuelve a encapsular el paquete en una nueva trama, es decir, ya habíamos hablado que si pasamos de un switch y pasamos un router, la información del encabezado va a cambiar y reenvía la nueva trama en el medio del siguiente segmento de red. Entonces ahí era donde, eh, si teníamos, por ejemplo, aquí un switch, listo, la información MAC y demás, pues se va a conservar en este switch, listo. Pero si ya él va a salir externamente y aquí tengo un router,
Listo, aquí tengo otro router. Esa información que llega aquí, por ejemplo, el encabezado aquí o la trama que aquí lleva una información diferente a cuando llega acá. ¿Listo? En estos dos medios, pues va a ser diferente porque hay dos dispositivos diferentes, hay dos entornos físicos diferentes y allá hay otras interfaces de los que él debe almacenar, pues la información. ¿Cuáles son los estándares que funcionan en esa capa? Entonces, la IEEE, la ITU, la ISO, la ANSI, que también establecen los estándares de los protocolos pues, que funcionan en la capa de enlace. ¿Qué es otra cosa que debo tener en cuenta? Entonces, las topologías. Entonces, de nuevo, tengo la topología física, allí hablaré pues, de las direcciones MAC, y si hablo de las topologías lógicas, hablaré del protocolo IP. Pues conexiones físicas, cómo los dispositivos están interconectados, y la topología lógica ya son las conexiones virtuales entre los dispositivos y toda la parte del direccionamiento de red o del direccionamiento IP. Entonces, hay unos diferentes tipos de topologías y ya en redes de área amplia, ya en redes de área geográfica extendida, entonces está la malla, la hub on spoke, que es como una topología estrella, y la punto a punto. ¿Listo? Entonces miren aquí la punto a punto. Tengo un medio, ¿listo? Y un extremo, un nodo a nodo. A través de un medio, una red global, que en este caso pues sería otorgada por un proveedor de servicios de Internet. Y aquí estos nodos pues serán los que ya, por ejemplo, aquí ya puedo tener varios servicios, varios segmentos de red para completar los procesos de comunicación. Listo, acá en topologías LAN, entonces miren, también tengo estrella, estrella extendida, topología de bus y topología de anillo. Listo, aquí ya vemos algunas comunicaciones, cómo se hacen semiduples, duples completo, entonces, que habla de si envío y recibo información o si puedo solo enviar información y debo esperar a liberar el medio para recibirla. Y ya aquí, en el caso de los dispositivos de capados, pues ya los switches funcionan en modo full duplex, ¿listo? Que es el duplex completo y envían y transmiten pues al tiempo. Ya el control de acceso al medio o la detección de colisiones, que es el CSMA, para toda la parte de la conmutación de paquetes, ¿listo? Entonces, aquí ya vamos a ver acá un ejercicio. Y acá está como toda la parte de la trama, que es básicamente lo que se convierte o lo que se gestiona o lo que se procesa dentro de la capa de enlace, que es la trama. ¿Listo? Dentro de la información, a cómo va avanzando en las demás capas, pues se va a convertir en un paquete, pero acá solo vamos a ver o solo se van a procesar tramas. Entonces, ¿qué tiene la trama? Tiene un encabezado, ya vimos cómo eran los encabezados en ipv 4, en ipv 6 o según el tipo de protocolo, los datos y acá el identificador trailer. Listo, entonces mírenlo aquí nuevamente el paquete, el tráiler con información de error hoy y dirección de salto, perdón, aquí con la información de detención o descarte del mensaje. Acá también va el encabezado del paquete y esos son como todos los campos de la trama. Entonces ahora también tenemos las direcciones de capados. Entonces en la capa de enlace trabajamos con direcciones MAC, es decir, direcciones físicas, ¿listo? Entonces, por eso hablábamos que, por ejemplo, de aquí a acá tengo una información de direcciones físicas diferente a la que se maneja en el siguiente enlace. ¿Por qué? Porque cambia el identificador de las interfaces del router. Cada interfaz del router pues tendrá su NIC única y su identificación como tal pues de dirección MAC específica.
Entonces miren que, por ejemplo, aquí, información de la capa 2, miren, está identificada con el color morado. Acá cambia, por eso tiene otro color, y acá cambia. Sin embargo, la información de origen y destino para la capa 3, que son la información IP, sí se conserva la misma, porque ya esta dirección lógica pues sí no va a cambiar. Acá tenemos aquí las tramas LAN y WAN, entonces aquí hay varios protocolos. ¿Listo? Entonces el inalámbrico, Ethernet, HLC, ya en el router Fan Relay. Y allí, ahorita a ver si lo puedo compartir, creo, allí cuando ustedes ven este módulo, hay un videito dentro de los contenidos de NetACAT que les permite ver cómo se va agregando esta información en lo que viaja el paquete. Bueno, allí, en el caso cuando nosotros hacemos pues el ejercicio con estudiantes, podemos ver las tramas, por ejemplo, con un analizador de paquetes, ¿listo? Por ejemplo, el Wireshark, o lo podemos hacer también desde el simulador, ¿listo? Entonces, el simulador me permite a mí, pues, ver también esa información, ¿listo? Entonces, voy a abrir aquí el simulador para que lo veamos desde allí. Bueno, voy a sacar aquí un switch y 4 computadores. Quemémosle automático. Listo. Aquí le voy a dar el fast forward. Recuerden que aquí este espacio aquí de tiempo de Packet Tracer me permite medir el tiempo del ambiente. Entonces, en lo que se termina de iniciar el dispositivo, pues él queda allí como no se conecta del todo, pero yo puedo aquí avanzar ese proceso, adelantarlo para que se haga un poco más rápido. Esta barra del tiempo y del ambiente es muy útil pues cuando estamos haciendo pruebas de dispositivos IoT, por ejemplo, sensores, aquí yo puedo ver que la hora y demás para hacer mis diferentes pruebas. Entonces, aquí vamos a ver el, cómo funcionan pues ese proceso de conmutación y el envío de las tramas y cómo yo le podría mostrar al estudiante qué es esa información del encabezado de la que tanto hemos venido pues hablando. Entonces vamos a asignar una configuración IP aquí. Uno 10. Listo. Y algo bastante sencillo, solo necesito que tengan conexión. Esta le voy a poner la 120.
1.30 y la 1.40. ¿Listo? Entonces, si yo hago aquí, por ejemplo, me voy aquí a este PC. Bueno, no sé, creo que todos han interactuado con Packet Tracer, ¿cierto? Por tanto, voy muy rápido. Bueno, Junior, sé que sí. ¿Quién más está conectado? Sí, señora. Ah, bueno, listo. Entonces acá me voy a la terminal, perdón, a la shell y voy a hacer, por ejemplo, el ping a la 1.30. Listo, entonces ahí yo ya veo la conexión, hago la prueba de conectividad y eso es lo que sucede pues cuando yo hago un ping. Listo, a menos que haga un ping extendido o otra cosa, es básicamente cómo sucede. Y aquí tiene el tiempo de vida, el TTL y demás. Y la información de los 4 paquetes. Entonces, aquí en el simulador yo tengo esta opción del real time y también tengo acá la opción del modo simulación. Em, entonces, para poder ver cómo es que sucede, pues no lo alcanzo a ver si lo hago en tiempo real. Entonces me voy acá al modo simulación. ¿Listo? ¿Qué pasa con el modo simulación? Entonces ya yo puedo analizar todos los paquetes eh, que lleva o que se hace una prueba de conectividad. ¿Para qué me sirve eso? Porque si yo estoy simulando, por ejemplo, una topología extendida, pues yo puedo ver hasta dónde está llegando el paquete. Además de que si lo pudiera hacer, por ejemplo, en un tracer, pues en un entorno real, pero pues acá yo le puedo mostrar al estudiante cómo está funcionando o cómo funciona un protocolo. Por ejemplo, cómo se hace la solicitud de una dirección de HCP, cómo se hace la solicitud de, por ejemplo, de un árbol, de un protocolo STP. Entonces, cómo es que el switch decide a dónde enviar el paquete y demás. Entonces, todo eso lo puedo ver desde acá. ¿Listo? Entonces, aquí miren que acá me muestra cuáles son los eventos que va a mostrar el modo de simulación. Entonces, yo los voy a quitar todos. Le voy a editar filtros. Y en IP4, pues solo voy a ver ISMP y ARP. Y de acá, bueno, acá no necesito nada más. Bueno, de pronto el TCP. Listo, IP6 no estoy manejando, entonces solo voy a ver eh, esto para la información. ¿Listo? Entonces acá cierro, aquí ya me aparece cuáles son los protocolos que voy a ver. Y de este lado, entonces vuelvo y mando o envío el pin. ¿Listo? Entonces acá ya, miren que ya no salió de una vez, sino que aquí aparece el paquete y yo le voy a dar play. De lo que habíamos hablado. Ah, bueno, es que aquí pasa algo. Miren que él llegó directamente aquí porque ya habíamos dado una prueba de conectividad inicial y él ya conocía dónde estaba esa dirección. ¿Listo? Aquí manda el ACK, se devuelve, confirma, reenvía el envío del paquete, le dice que si lo va a recibir, se envía el paquete como tal. Si hubiera sido el primer pin, no habría pasado lo mismo porque pues él todavía no lo conocía, ¿listo? Entonces, aquí se hace una confirmación del envío y yo puedo verlo.
¿Listo? Entonces, en este sentido, lo que yo hago es, por ejemplo, ver aquí cada uno de los envíos. Entonces, aquí, por ejemplo, yo lo abro aquí. ¿Listo? Entonces, espérense que aquí se movió. Listo, entonces aquí ya miren que la unidad de procesamiento de datos de la que nosotros hablábamos, y aquí está dividido la información en las 7 capas, que eran las que nosotros teníamos de modelo óseo. Si aquí yo me voy a información del PDU, creo que dentro de también de los ejercicios propuestos de la currícula de CCNA, pues están algunos de estos para que el estudiante también haga el ejercicio o ustedes hagan el ejercicio con ellos. Y miren que aquí está toda la información del encabezado, que era lo que nosotros tendríamos. Entonces, según a dónde va haciendo el proceso, pues yo puedo ver aquí toda la información del encabezado, el origen, la dirección física. Acá está la dirección IP, listo, el de origen, destino. Acá está la información donde debería haber lo de los datos. Y lo mismo ya cuando sale. Miren que aquí la información como tal, pues no, no varió como la información del direccionamiento lógico. ¿Listo? Entonces ahí ya vimos el proceso. Si yo, en vez de mandar el PIN a la 30, creo que tenía una 40. Vamos a ver. Miren que aquí ya actúa ARP. ¿Por qué actúa ARP? Porque ya, bueno, el siguiente módulo vamos a ver lo de ARP. Porque aquí ya estoy buscando la información física, dónde está conectado ese equipo al que le estoy mandando el paquete. Entonces, si lo vieron, se inundaron todos los dispositivos conectados y él empieza a buscar dónde está conectado. Ya no se fue directo como lo hizo ahorita previamente. ¿Listo? Ahí ya lo identifica que efectivamente está por esa interfaz y ya empieza a hacer el proceso de negociación para el envío del paquete por esa interfaz. Entonces ya tenemos allí información de asignación de direcciones físicas, que es la parte de la ARP. Miren que aquí miren lo que me dice. Aquí en la capa 2 ya tengo información de direccionamiento MAC. ¿Listo? ¿Qué es el proceso de cómo el switch almacena pues la dirección física del dispositivo en su tabla de direcciones MAC? Y acá ya el proceso de entrada, ¿listo? Este es de los primeros paquetes, apenas hace la negociación para almacenar la información en su tabla de direcciones. También puedo allí empezar a analizar toda la parte del encabezado como tal. Bueno, preguntas hasta allí. No sé si hay alguna duda. Se me hizo el chat. Bueno, creo que no hay preguntas. Entonces, bueno, lo siguiente es como lo de las direcciones MAC que están en el siguiente módulo, que ya es como la parte de los conceptos de Ethernet, pero tengo una reserva y creo que la puse solo hasta las 7. Entonces, primero trabajemos en el laboratorio, viendo el ejercicio, que es poco parecido a lo que acabamos de ver en el simulador, para que ya ahorita complementamos con los demás conceptos.
Entonces voy a ingresar. Creo que no estoy compartiendo. Listo. Igual hice la reserva para todos. Miren, ay, ya me parece que me quedan solo 20 minutos. Si pueden ingresar. Y vamos a configurar este. Vamos a desarrollar este laboratorio que es bastante sencillo, pero también me permite conocer cómo es que se agregan la tabla de direcciones MAC. ¿Listo? Entonces voy a colocar aquí. Y de aquí. De seleccionar el equipo. A ver, bueno, va a configurar aquí el 1 y no sé, alguien que ingrese y me ayude con el switch 2 y le colocamos esta dirección 192.168.112 a la SDI de la VLAN 1. No sé si... Recuerden que para acceder deben levantar la mano, acceden a la sesión, les debe aparecer en el correo la invitación o inician sesión, ya les voy a compartir aquí el enlace y levantan la mano el equipo que quieren acceso, ¿vale? O acceden y allí ya la ingeniera les da control del equipo. Bueno, entonces vamos con la interfaz VLAN 1. 1.11. Bueno, aquí Junior me dice ah, que es 192.168.112. Listo, y la máscara 24. Y acá en este PC, el PC1, que sería como el PCA, es la 1.1. Aquí dentro de lo que está configurado o la interfaz que tenemos acá en el laboratorio, entonces eh, así es como a este PC, así es como le agregamos la dirección con ese comando IP, la IP, la máscara y luego el gateway, pues aquí no tenemos gateway. ¿Listo? Acá en el PC2 sí ya tengo un poquito más de aplicaciones y de interfaz gráfica. Entonces acá tengo una opción que se llama cambiar IP. Entonces le digo que voy a asignar una nueva. Y es el PC2, es la 192.168.1.2. Listo, la máscara y el gateway pues no le va a colocar.
Listo, entonces de aquí ya según la topología, ya quedó el otro switch configurado. Ah, bueno, ahí ya lo están configurando. Según la topología, los switches están conectados por la interfaz Giga 02 y la interfaz Giga 03 y a los PCs están conectados por la interfaz Giga 01. Entonces, si yo me vengo a este switch, listo, entonces le voy a dar el show MAC address table. Listo, entonces miren que aquí en el caso de la interfaz Giga 01 dice que tiene almacenada esta MAC, la 0050 7966 6800. Entonces aquí voy a colocar este PC. Listo. Y aquí miren que me dice que la MAC, pues efectivamente es esa, la 050 79 66 6800. Entonces, ya allí, pues me estaría eh, almacenando automáticamente, pues la información de ese dispositivo conectado. Si me voy acá al switch 2, ¿quién está manejando el switch 2? No sé si era Junior. Junior, le puedes dar este mismo comando, show MAC address table, para que lo miremos. Ok, entonces yo lo hago. Listo, entonces acá me dice que tenemos una dirección de la C2. Me dice que está la 0CC C2FF 40. ¿Listo? Entonces vamos a ir acá al PC2 y aquí vamos a darle un ifconfig. Listo. Entonces aquí tengo, miren, aquí está la C2FF00. ¿Listo? Entonces yo puedo decirle acá a este, aquí, voy a colocarme en el suite 2, que elimine esa información. ¿Listo? Entonces le voy a decir clear MAC address table. ¿Listo? Y luego espero un momento. Vuelvo a mostrar la tabla MAC. Miren que ya no está la información del PC. ¿Listo? Mientras vuelve él y la almacena, o vuelve y se conecta como tal. Entonces ya eliminé como la información del dispositivo que tenía allí conectado. ¿Listo? Entonces miren que aquí espero un momento
mientras él vuelve y sincroniza, y automáticamente él vuelve y le agrega porque el dispositivo pues sigue allí conectado. Entonces, miren, aquí está la información de ese dispositivo y cómo lo tiene allí. Entonces, esa es la información de la tabla ARP o de lo que se habla allí de direcciones físicas y de cómo podría hacer yo el ejercicio. Si estoy haciendo el ejercicio con estudiantes, por ejemplo, este es un laboratorio. Todo lo que se ha propuesto como laboratorio dentro de NetACAD es porque es con equipos reales. ¿Sí? El proceso de almacenamiento de la IP, entonces también enseñarle al estudiante a conocer la MAC del dispositivo. Si estoy en un entorno virtual, pues que la puede ver directamente, conocer la MAC de su computador. Sí, o hacer ya la configuración pues con los switches con los equipos reales, solo necesitamos 2 switches y la conexión a los equipos para ver cómo se hace o cómo se limpia o cómo se agrega esa información de la tabla de direcciones MAC. ¿Listo? Entonces, ya en un entorno, por ejemplo, ya en CCNA2, ya vemos ya la información para qué me sirve esa tabla de direcciones en cuestión de seguridad. Entonces ya puedo decirle, por ejemplo, este PC ya no sea dinámica, sino que sea una dirección fija y que ahí en adelante, independientemente de quién se conecte, el único que va a estar allí aceptado va a ser esa dirección física. ¿Listo? O cuántas direcciones MAC puede almacenar por puerto. ¿Listo? Es decir, si se conectan allí en ese mismo puerto diferentes usuarios. ¿Listo? Es decir, 10. ¿Listo? Pero un día llegó un usuario externo a la organización y volvió y se conectó. Esto ya es un usuario número 11, pues que no se lo permita. Entonces, ese tipo de ejercicios y ya de seguridad avanzada, pues es lo que trabajamos a través de la tabla de direcciones MAC, pero en un inicio ya tengo que tener claro cómo funciona para la capa de enlace y también cuáles son pues sus aportes en, pues, en la capa de transporte. Entonces este ejercicio pues este laboratorio es bastante sencillo, pero sí me permite ver que efectivamente pues se almacena la información de los dispositivos. Entonces miren que no necesité mucho de los peces, únicamente eso. Si ya manejara un servicio ya de correo, un servicio de transferencia de archivos, entonces la información que va almacenando en cuanto a capa física pues va a ser diferente. Bueno, ese era un ejercicio cortico que quería mostrarles. Em, Voy a dejar de compartir aquí, no sé si habían preguntas o dudas, pero bueno, voy a... Ingeniera, ¿verdad? Habla Sí, Janet. Yo sí tenía una consulta como referente a eso, sino que en un tiempo que estuve, digamos, trabajando directamente en el área de telecomunicaciones, se miraba, digamos, con los equipos, ya sean los suizos, los routers, por decirlo así, directamente, para uno poder abastecer, digamos, por decirlo así, una necesidad de X usuarios conectados. Nos decían siempre que, digamos, todo, para poder uno cubrir dicha cantidad, tenía que ver es la capacidad directamente de los equipos. Si no me equivoco, router y switch, al tiempo para poder uno poder abastecer dicha necesidad. Cuando se superaban de pronto para eventos, por decirlo así. Entonces, a eso es lo que se refiere. eh, sí, pero también, por ejemplo, lo que hablábamos de la escalabilidad de la red. Entonces, eh, yo puedo dejar, no sé, 10, mi organización para cierta dependencia tiene 10 usuarios, entonces yo no voy a dejar solo 10 puertos o disponibles o dentro de un switch o dentro de lo que yo tenga eh, de la red o de la segmentación de la red, sino que debo prever que eso va a crecer, ¿listo? O que en algún momento van a haber más usuarios. Pero en el caso de la seguridad avanzada, pues ya es un poco más restringido, ¿listo? Si ese switch está ubicado en una ubicación crítica, pues ya yo debo, por ejemplo, ese switch está cerca o me tiene los servidores, ¿sí?
Entonces los servidores, pues ya no tiene la conexión de los servidores, pues yo simplemente agrego la dirección MAC de los servidores porque ahí no debe haber nada más conectado y no debe haber nadie más conectado. Pero si ya lo que tú dices, por ejemplo, yo tengo un evento, ¿listo? O esa red es para la dependencia de invitados. Entonces, pues ya no debo colocarle esas restricciones porque debo garantizar la conectividad. Entonces, ya habilito simplemente que se puedan conectar pues de manera simultánea, sin ningún problema. Sí, sino que lo decía porque pues en una ocasión sí nos tocaba tratar de organizar pues para un evento que iba a haber de gamer, por decirlo así, donde se necesitaba pues la conexión simultánea tanto de jugadores como de espectadores, para lo cual pues tratábamos era de segmentar la red directamente para los jugadores y los espectadores para que también pudieran estar todos en conexión, por decirlo así, en su momento, y ahí sí nos tocó recurrir a equipos más robustos para poder llegar y lograr abastecer eso, y eso así que nos estamos quedando cortos. ¿Puedo opinar un poquito ahí? Claro, Inge. Creo que le está hablando es del throughput del equipo, no tanto como de los puertos, sino del throughput. Entonces, sí, dependiendo, según lo que dice la ingeniera, es dependiendo. Si tú tienes unos Pues equipos que están dedicados a los servidores, donde en los equipos necesitamos un throughput alto de gigas o de 10 gigas, y el procesamiento del router o del switch, eso sí tienes que, digamos que dimensionarlo en el momento de desplegar la infraestructura. No es lo mismo una oficina pequeña a una oficina o un evento como el que tú estás diciendo. no, sí, yo lo Ahí decía era tiene más que- que todo por la asignación de de direcciones más, porque pues los equipos, esos dan hasta 200, pues los que teníamos en su momento creo que daban 225 algo así, o 125 la verdad no me acuerdo muy bien, para, digamos, usuarios conectados al tiempo, por decirlo así, pero eso cuando llegaban, por decirlo así, a la mitad de la asignación de direccionamiento más, porque pues me pareció relevante sacarlo por lo que estamos hablando de las direcciones más, ¿no? Eh, Se estaban quedando siempre cortos, y por eso siempre nos tocaba como recurrir a equipos más robustos, porque digamos, llevábamos la línea de internet, por decirlo así, al punto, y tratábamos de hacer, por decirlo así, la conexión de los equipos y siempre nos quedamos cortos porque pues se nos caía algo siempre. O sea, Vale, listo. Listo, Johnny. Muchas gracias. Gracias, Inge Frank. Em, bueno, aquí la parte de la conmutación de Internet es un complemento a todos esos conceptos, a tener claro por qué suceden y demás. Digamos que al ser el primer módulo de ITN, lo que nosotros hablábamos es tener claro pues todos estos procesos de la comunicación para que ya cuando utilicemos protocolos avanzados, lo que acabamos de hablar, despleguemos allí eh, ese tipo de infraestructuras y cuando se generen allí los inconvenientes, pues ser capaces también de identificar los problemas y también pues las posibles soluciones de acuerdo al servicio o a la aplicación y demás que estemos ejecutando. Listo, entonces aquí ya hablábamos de las tramas de Ethernet, de los tipos de tramas que vimos ahorita en las subcapas, ya hablamos de allí, el encapsulamiento de datos, la trama de Ethernet, la dirección del Ethernet y toda esta información que empieza a agregarse al encabezado IP. ¿Listo? Y la detección de errores. El control de acceso al medio, cuáles son los protocolos que allí manejan. Eh, y aquí lo que les decía antes, aquí podemos hacer un ejercicio, eh, ya no solo eh, digamos, con el simulador, sino que puedo hacer un ejercicio directamente montando un laboratorio, montando así, como le dijimos, una topología muy pequeña y ya utilizar el analizador de paquetes. ¿Listo? La dirección MAC, ¿cómo funciona? Pues es trabajada en hexadecimal. Ya les había contado que
Módulo 5 era como los sistemas numéricos que uno maneja aquí, pues, para toda la parte de direccionamiento físico y lógico. ¿Y cómo se hace? ¿Listo? Entonces miren acá la información de los bytes que contiene. Y pues la conversión siempre va a ser hexadecimal. No cambia. Entonces mírenla aquí. La de la interfaz o física siempre va a ser la misma. La que viene como el identificador de la tarjeta de red o de la interfaz física del dispositivo intermedio. Entonces allí ya empezamos a hacer. Miren que aquí ya es un proceso dirección MAC unidifusión, que fue lo que vimos ahorita en el simulador cuando hicimos la primera prueba en el modo simulación, porque ya él tenía el almacenamiento de donde estaba conectado el dispositivo en la memoria, en la tabla de direcciones, y ya no se inunda toda la trama, sino que no es un mensaje de difusión, sino que es un mensaje unidifusión. Listo, mensaje de difusión fue el segundo ejercicio. Miren cómo se enviaban todos los paquetes y cómo vamos viendo cómo cambia pues la información de esas direcciones físicas. Ahí lo que vimos, bueno, nos faltó hacer el ejercicio cuando no tenemos dirección IP, es decir, cuando ya se descarta el paquete. Y la tabla de direcciones MAC. ¿Listo? Entonces ya aquí vemos algo básico, como les decía, de la capa 2, cómo se agrega la información, cómo examinar, cómo almacena, cómo busca la información y qué era lo que teníamos conectado. ¿Listo? Entonces miren que aquí hay un ejemplo, tenemos pues 4 dispositivos conectados, en el caso de nosotros teníamos solo 2, a pesar de que están trabajando por 2 interfaces, entonces tenemos un switch, el PC, el router, sin embargo vimos que él va almacenando eso a su tabla de direcciones MAC y aquí pues ya vemos toda la parte de cómo se hace la conmutación de paquetes, de fragmentos y demás. Bueno, aquí la memoria como tal, la configuración duplex, half duplex, full duplex, que también se puede hacer la configuración, y al AutoMDX, que ya todos pues, los dispositivos lo tienen habilitado o permite habilitarlo. Por ejemplo, si me voy a conectar de un switch a otro switch y no tengo el cable cruzado porque son dispositivos de la misma capa, pues igual puedo usar un cable directo y habilitar el AutoMDX para que allí haga la convergencia. Eso respecto a los conceptos de Ethernet, y allí cerraríamos como toda la parte pues de la capa de transporte, ¿listo? Que es como donde nosotros vemos toda la parte de codificación y decodificación. Y bueno, ya aquí voy a, bueno, no alcanzo a ver sistemas de numeración, pero sí empezar a hablar como de la capa de red. Entonces ya lo siguiente que vamos a ver son los procesos de direccionamiento, cómo se hacen y demás. Entonces voy aquí a iniciar este módulo. Sí, complementar allí la lectura de los demás. Como les decía, en el entorno o en NetACAD hay muchos videos también de lo que acabamos de hacer en el simulador, de cómo va viajando los paquetes, que eso también es importante que lo veamos y que lo revisemos para complementar el ejercicio. Bueno, entonces ya la capa de red ya no hablamos ya de direccionamiento lógico, perdón, de direccionamiento físico, sino que ya empezamos a hablar de las direcciones IP. ¿Listo? Entonces aquí es donde trabaja el protocolo IP, en el caso de versión 4 y versión 6, que son los protocolos de comunicación de esta capa. Además de ello, pues también funcionan todos los protocolos de enrutamiento, ¿listo? Enrutamiento dinámico avanzado
y pues también los procesos de enrutamiento como tal estático. Entonces aquí es donde se arma también la encapsulación y el encabezado del paquete IP, es decir, en la capa de red. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se encapsulan los segmentos? ¿Qué hacen los dispositivos como tal? Y pues el direccionamiento IP no cambia. ¿Listo? Ahí sí, si yo me estoy comunicando con un servidor, la información IP del servidor en el momento del envío, desde el inicio, desde quien envía hasta quien recibe, pues esa información de origen y destino IP no va a cambiar, a diferencia del direccionamiento físico. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son las características de IP? Entonces, es independiente de los medios. Entonces, funciona igual si tengo un medio cableado, si tengo un medio no cableado, si uso una tecnología diferente, si uso una marca específica. Uso de recursos mínimos y no es orientado a la conexión, es decir, no hay garantía de entrega de paquetes y por eso pues el uso de recursos también es mínimo. Bueno, listo, entonces, ¿qué pasa o por qué decimos que es sin conexión? Porque no establece pues, ninguna conexión con el destino, él simplemente envía el paquete, no le interesa saber si llegó o no llegó, si lo recibieron o no lo recibieron, no hay confirmaciones, no hay sincronizaciones, que era lo que veíamos ahorita en los envíos del switch. El primero mira dónde está, que confirme si quiere recibir el paquete, si lo va a recibir, si lo va a recibir por esa interfaz. Luego, bueno, ya queda la información de la interfaz. No, acá no. Simplemente no se garantiza la entrega de la información, sino que se envía y ya. ¿Listo? Entonces es del mejor esfuerzo, es decir, hay uso de recursos mínimos. Entonces no garantiza la entrega del paquete, se reduce la sobrecarga, no espera reconocimientos y tampoco se desgasta en el reenvío de información. ¿Listo? Entonces ahí no tenemos ese problema del reenvío de los loops. ¿Listo? Acá es independiente de los medios. Entonces miren, aquí iniciamos con una conexión inalámbrica, luego una cableada, luego una conexión WAN y el paquete IP es el mismo, contiene la misma información de origen y destino y viaja sin ningún problema. ¿Listo? Si hay un error, se descarta. Si llega desorganizado, se descarta. ¿Listo? Si pasa algo, se descarta. Entonces no empieza a retransmitir ni nada de eso, sino que eso lo hacen otros protocolos. Entonces ya lo hacen los protocolos de transporte o los protocolos específicos para los servicios que se estén ejecutando. ¿Listo? Entonces no lleva información de la trama, que era lo que ya llevaba la información en la capa 2, por eso hablábamos de que Ethernet era el que comunicaba la capa física con la capa de red. Él se encarga de todo eso, en la calle IP no lleva nada de esa información, por eso también es un protocolo del mejor esfuerzo. ¿Sí? Establece la unidad de transmisión máxima, entonces miren aquí. Y la fragmentación, pues sí se divide el paquete en unidades más pequeñas, como siempre lo dijimos, pues nos envía un paquete completo. Y en el caso de IPv4, listo, para IPv6 no sucede eso, entonces no se hace esa fragmentación como tal. Y aquí ya empezamos a hablar de los encabezados, pero de los paquetes IP. Entonces, ya la información, por ejemplo, del encabezado del paquete IPv4 que tiene 32 bits. Es el tamaño que lleva. Miren la información de origen, de destino. ¿Listo? Acá el tiempo de vida, el protocolo, identificación, el tamaño total. Bueno, aquí toda la información que lleva el paquete como tal en IPv4.
Y estos que ocupan como más espacio, pues son los más importantes y eran los que decíamos que no cambian de origen a destino. ¿Qué debemos tener en cuenta? Entonces la versión es diferente el encabezado en IPv6, los servicios diferenciados, el tiempo de vida, listo, que es como el número de saltos y demás, y en el momento en que se descarta el paquete, y pues aquí el protocolo que se esté manejando, y la dirección de origen y la dirección de destino. A diferencia pues de IPv6, pues ya en IPv4 ustedes saben que ya se requería un proceso de traducción de las direcciones públicas a las direcciones privadas, y eso era lo que se hacía con el protocolo de NAT, la traducción de direcciones para poder salir a internet como tal. Entonces eso ya no ocurre en IPv6, ya no tenemos esa clasificación de direcciones públicas y privadas porque pues no hay escasez como tal de direcciones. ¿Listo? Entonces ya aquí la cantidad de direcciones que hay disponibles pues es muchísimas. Entonces ya no nos tenemos que preocupar por esa segmentación de los espacios de red y demás. Miren, aquí ya el encabezado se simplifica. Dirección, origen y destino, el payload, el control de flujo, el número de saltos, información del siguiente salto, versión y tipo de tráfico. Entonces ya esa información, que es lo que nosotros tenemos, pues ya es muy diferente a cómo viaja pues el paquete IPv4. Pues aquí, ¿qué tiene el IPv6? Entonces es opcional información de la capa de red. Listo, se colocan cargas útiles. Se puede usar otros procesos como la fragmentación, el soporte, movilidad, que ya lo veremos cómo se hace. Listo, y otra cosa que se hace en la capa de red, pues es el proceso de enrutamiento, que básicamente el dispositivo de capa 3, sea router, o ya tenemos los switches con funciones de capa 3, o el switch multicapa, pues hace determinar el camino por donde debe enviarse un paquete según su destino. ¿Listo? ¿Cómo lo hace eso? Debido a los algoritmos de los protocolos de enrutamiento y a lo que yo esté utilizando para esos protocolos de enrutamiento. Entonces, de enrutamiento dinámico y pues de enrutamiento dinámico avanzado. Entonces ahí ya con la información IP, con la información del encabezado, pues por dónde debe viajar un dispositivo. Bueno, aquí ya hablamos de la puerta de enlace, que es la que me entrega también la capa 3, porque el dispositivo router es quien segmenta la red, es decir, quien puede dividirla. Ahorita que hicimos el ejercicio teníamos solo switches y pues teníamos todo en una misma red porque no hacemos divisiones allí, sino que eso lo hace el router. Bueno, digamos que ya nosotros lo podemos hacer de manera virtual creando las VLANs y demás, pero pues la división como tal o la segmentación pues se hace con el router y se determina pues por la interfaz del router. Entonces, es el que me entrega la puerta enlace, ¿sí? La puerta enlace es la que me permite salir externamente y de donde yo esté conectado, pues tendré la puerta enlace pues, del dispositivo de capa 3 que me permite a mí salir a internet. Entonces, por lo general, o cuáles son las características, debe tener una IP en el mismo rango que el resto de la LAN. No necesariamente la primera, no necesariamente la última, digamos que por estándar o por costumbre son las que se utilizan, pero no importa si utilizo la décima utilizable o la número 20 utilizable, se la asigno mientras la asigne correctamente a los dispositivos, pues
no habrá allí ningún problema y será la que me permita salir externamente. Sí, si no la configuro o la configuro mal, pues no va a poder salir de la red. Entonces acá, ¿cómo se enruta la puerta de enlace? Entonces aquí, este de aquí es la puerta de enlace de este PC1 y de este PC2. ¿Listo? Entonces son los que les permiten acá comunicarse externamente con otros dispositivos, pues ya agregando todas las configuraciones de enrutamiento y demás. En mi dispositivo como tal, pues un host, yo también puedo verificar la tabla de enrutamiento. Miren allí, el comando netstat-r me permite ver por dónde estoy saliendo externamente. Esto para Windows, entonces puedo verificar también las tablas de enrutamiento. Y bueno, aquí es un poco del proceso de enrutamiento cuando es conectado directamente, que es información que se agrega, que es remoto, que es ruta predeterminada. ¿Listo? Ruta estática. Aquí no me voy a detener porque digamos que el enrutamiento es tema más de CCNA2, ya donde profundizan en el tema. Y pues aquí ya tenemos tablas de enrutamiento dinámico y pues parte de lo que se ve pues más adelante. ¿Listo? Ya nos quedaría entrar a ver, ahora sí, cómo se hace la segmentación en IP4 e IP6. Entonces yo creo que lo dejamos ya para la siguiente sesión. ¿Listo? Entonces no sé si haya alguna última inquietud antes de despedirnos. No, señora, por mi parte no.